Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí, vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo y me arrepiento de verdad. Y aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí, vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Con fuerte pregón, Dios llama a su pueblo, volveos a mí. No hay tiempo que perder, la mies es mucha, los obreros son muy pocos. Si este pueblo que mi nombre lleva se arrepiente del pecado, desde el cielo escucharé, mi poder derramaré. En comunión con el Espíritu Santo, una reforma en nuestro diario vivir. Señor, transforma nuestros corazones para ir. Nuestra misión es proclamar el mensaje y ser mayordomo de los bienes de Dios. Te entrego todo lo que tengo, lo que recibí. La tibieza, vivir en comunión, de rodillas ante Dios en oración. Esta es nuestra comisión. Este mundo que sin paz perece
darte a conocer de Cristo, mayordomo fiel yo soy, daré todo para Dios. En comunión con el Espíritu Santo, una reforma en nuestro diario vivir. Señor, transforma nuestros corazones para ir. Nuestra misión es proclamar el mensaje y ser mayordomo de los bienes de Dios. Entrego todo lo que tengo, lo que recibí. Lo devuelvo, lo comparto, lo dedico a mi Salvador. La mayor urgencia es de un pueblo que sea fiel ante Dios, aun se desplomen los cielos. Probadme ahora, dice el Señor, tu corona tendrás, siervo fiel, sobre mucho te pondré. En comunión con el Espíritu Santo, una reforma en nuestro diario vivir. Señor, transforma nuestros corazones para ir. Nuestra misión es proclamar el mensaje y ser mayordomo de los bienes de Dios. Entrego todo lo que tengo, lo que recibí. Lo devuelvo, lo comparto, lo dedico a mi Salvador. Lo devuelvo, lo comparto, lo dedico a mi Salvador. Muy buenas noches, apreciados hermanos. Qué alegría el poder estar con ustedes en esta hermosa noche de miércoles para estudiar juntos la palabra de Dios. Agradezco las atenciones del pastor, del nuevo pastor, Pastor Salomón, gracias, de los hermanos, de los ancianos, gracias por todo su apoyo. Y a lo largo de esta semana, mis queridos hermanos, he tenido la oportunidad de realizar visitas virtuales o por medio de llamadas telefónicas hacia varias familias de esta iglesia de Monumento, con el propósito de estudiar juntos, de orar juntos. Y sin duda alguna, para su servidor ha sido de gran bendición. También tendré el privilegio de compartir la palabra de Dios en estos momentos, pero no solamente el día de hoy, en esta noche, sino en las demás noches de esta semana, mis queridos hermanos, hasta el sábado. Hasta el sábado vamos a cerrar con esta media semana de mayordomía que estamos teniendo. Mayordomía no solamente son los recursos que tenemos, no solamente está enfocado a los recursos. Mayordomía, mis apreciados hermanos, es prácticamente todo. Mayordomía es un estilo de vida. Y nuestra jornada de mayordomía, nuestra media semana de mayordomía, está enfocada con dos propósitos: comunión y misión. Y el tema de esta noche va relacionada con una nueva vida en Cristo. ¿Cómo es la nueva vida en Cristo? Los invito para que podamos inclinar el rostro y podamos tener una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos agradecerte, Señor, en esta hora de la noche, por lo bueno que has sido con cada uno de nosotros. Gracias porque nos has cuidado hasta estos momentos. Has cuidado a cada uno de tus hijos, a cada uno de nuestros amigos, hermanos de la iglesia de Monumento. Y queremos suplicarte, Señor, que lo sigas haciendo. Pero de forma especial queremos suplicarte que nos acompañes al estudiar tu palabra. Que el mensaje que tengas para nosotros, Señor, sea de gran bendición para nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos, uno de los grandes atractivos para todos aquellos que creemos en Jesús es que Jesús puede darnos una nueva vida. Cuando nosotros decidimos creer y entregar nuestro corazón a Jesús, la experiencia de una nueva vida se vuelve real y los resultados se reflejan en todos los aspectos de nuestras vidas.
Tal vez por eso el apóstol Pablo escribió lo siguiente en el segundo libro a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17, un texto que yo creo todos conocemos o lo hemos escuchado. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera en el segundo libro a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Qué hermoso pasaje. Pero este pasaje, sin duda alguna, establece una relación directa entre el estar en Cristo y ser una nueva criatura. Es decir, que la decisión de seguir a Cristo le da a la persona de alguna manera la posibilidad de ser creado nuevamente. Por eso es que en el cristianismo se habla de una nueva vida, pero una nueva vida en Cristo. Y también me imagino que por eso el apóstol Pablo no solamente declaró esta verdad en el segundo libro de los Corintios, capítulo 5, el versículo 17, sino que fue más allá todavía para que todos los creyentes podamos entender cuál es el proceso por medio del cual ocurre esta recreación. Y cuando nosotros estudiamos el libro de los Romanos, especialmente en el capítulo 12, el apóstol Pablo dice mucho en cuanto al tema de una nueva vida en Cristo. Habla mucho acerca de este tema. Y en esta noche, mis queridos hermanos, vamos a estudiar 3 declaraciones, 3 ideas esenciales que nos ayudarán a entender este tema de ser nuevas criaturas. Y los invito para que busquemos la siguiente cita bíblica, que es en la cual desarrollaremos nuestro tema de esta noche, que está en el libro de Romanos, capítulo 12, el versículo 2. Busquen en sus Biblias electrónicas, en su Biblia física, Romanos capítulo 12, el versículo 2. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo. Otras versiones dicen: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De este versículo, mis queridos hermanos, identificaremos 3 mandatos que la palabra de Dios da a todo creyente para que pueda hacerse efectiva la promesa de una nueva vida en nuestra experiencia con Cristo. Vamos a identificar 3 mandatos principales de este versículo. Y el primer mandato lo encontramos al principio de este versículo, del versículo 2 de Romanos capítulo 12. La primera parte dice: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, dice en otras versiones. Lo que Pablo nos está diciendo, mis hermanos, es que lo primero que hace Dios para otorgarnos una nueva vida es ayudarnos a entender que en este mundo no se piensa ni se actúa de acuerdo a la voluntad y los planes de Dios. Y por lo tanto, sus hijos deben de tomar la decisión de no vivir basados en el modelo que ofrece este mundo. No, nosotros no debemos de vivir basados en el modelo que ofrece este mundo. Ustedes recuerdan cuando nuestro Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar. ¿Recuerdan lo que dice Mateo capítulo 6? En Mateo capítulo 6 encontramos la oración modelo. Pues dentro de la oración modelo, o parte de la oración modelo, nuestro Señor Jesús dijo lo siguiente, lo que dice en el versículo 10 de Mateo capítulo 6. Cuando nuestro Señor Jesús dijo: hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Según nuestro Señor Jesús, en el cielo se hace la voluntad del Padre, pero en el mundo aún no. Por eso es que cuando miramos a nuestro alrededor, ¿qué encontramos? Encontramos que hay muchas ideas sin sentido en cuanto a Dios. Encontramos que muchos creen que Dios no existe y que es un mito para los ignorantes. Eso es lo que encontramos cuando volteamos a nuestros alrededores. Encontramos que otros piensan que Dios está en cada ser humano y que lo que deben de hacer es desarrollar sus propios sueños,
desarrollar su potencial y perseverar en ellos, siguiendo lo que su propia mente les dicta. Y hay otros que terminan sustituyendo a Dios por ídolos como el dinero, la fama, entre otras cosas. Por eso es que si vamos a creer como cree el mundo, sin duda alguna terminaremos siendo ateos, mis hermanos. Terminaremos siendo panteístas o materialistas. Y sin duda, ninguna de estas cosas representan una vida, sino más de lo mismo. En este mundo también se transmite la idea de la aparente buena vida. La vida supuestamente abundante. Que esa vida abundante supuestamente se encuentra en el dinero. Y cuando creen así, son presas fáciles del materialismo. Por eso es que esta idea del materialismo promueve la idea de que el propósito por el cual estamos vivos consiste en conseguir, en acumular y utilizar todo lo material que nos sea posible. Ese es el propósito y la idea que ofrece este mundo, el materialismo. Y esta palabra materialismo, mis queridos hermanos, tiene un gran significado. Porque el materialismo nos dice que mientras más tenemos, más importantes y valiosos seremos. El materialismo nos dice que mientras más logremos acumular, más felices seremos. Mejor nos tratarán y mejor futuro nos está asegurado. Eso es lo que dice el materialismo. Y como estos ejemplos, hay muchos otros ejemplos más que muestran claramente cómo lo que cree este mundo está totalmente divorciado con la voluntad de Dios. Y cómo nos llevará por un camino con una gloria vana, con una gloria falsa que terminará en la perdición. Me imagino que por eso el apóstol Juan escribió lo siguiente en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 15. No améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Eso es lo que escribió el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 12 en el versículo 15. No améis al mundo ni a las cosas que están en este mundo. Mis apreciados hermanos y amigos, este mundo no ofrece nada bueno. Satanás quiere que sigamos nuestros propios deseos, deseos que van en contra de los principios divinos. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice, cuando empieza este versículo 2 de Romanos capítulo 12, no os conforméis a este mundo. No se conformen con tan poco, dice el apóstol Pablo. Y todavía el apóstol Pablo nos da una vislumbre de lo que nos espera. Y quiero que leamos juntos lo que dice el primer libro a los Corintios, el capítulo 2, el versículo 9. El primer libro de los Corintios, capítulo 2, el versículo 9, nos da una vislumbre de lo que nos espera, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué hermoso versículo. Dios nos promete tanto, mis apreciados hermanos y amigos, y nosotros tratándonos de conformar con lo poco o tan poco que ofrece este mundo. Pablo nos dice, no os conforméis a este mundo, no se conformen con tan poco, por favor, miren más arriba que el Señor tiene prometido grandes cosas hacia ustedes. Ese es el primer mandato, lo relacionado al primer mandato. Y el segundo mandato que resalta el versículo 2 de Romanos capítulo 12, dice de la siguiente manera, es parte del versículo. El apóstol Pablo sigue diciendo, no os conforméis a este mundo. Es cierto, no se conformen a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Llegar a entender que el mundo es falso, que el mundo es artificial, es el primer paso, pero no es suficiente para disfrutar una nueva vida en Cristo. ¿Qué necesitamos?
necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso es lo que necesitamos. Es decir, si queremos alinearnos con la voluntad de Dios, necesitamos formatearnos. Necesitamos formatear nuestra forma de pensar, necesitamos formatear nuestras ideas y necesitamos formatear nuestro actuar. Eso es lo que tenemos que hacer si queremos alinearnos con la voluntad de Dios. Tenemos que formatear nuestra forma de pensar y actuar. Pero ¿cómo podemos formatear nuestra forma de pensar y actuar? Conocemos cómo. Teniendo una relación diaria con el Señor. ¿Cómo puedo tener una relación diaria con el Señor? Conocemos el secreto, apreciados hermanos. Conocemos lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 17, que es un texto que incluso he compartido con varios hermanos a lo largo de esta semana, que dice la palabra de Dios: oren sin cesar, orad sin cesar. Ese es el primer ingrediente, mis queridos hermanos. Ese es el primer recurso que el Señor nos da para que nosotros podamos formatear nuestra forma de pensar y actuar. La oración. ¿Qué es la oración? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a encontrar que la oración es hablar con Dios. Necesitamos hablar con Dios. Y la hermana Juay en el Camino a Cristo, en la página 94, acerca de la oración, ella dice lo siguiente: que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Así es, eso es orar. Es platicar con Dios, abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Yo no sé, mi querido hermano y amigo, con qué frecuencia usted ora al Señor. ¿Cómo es el hábito de oración en su vida? La hermana Juay también en el Camino a Cristo, ella dice acerca de la oración, que la oración es la llave en mano de la fe para abrir el almacén del cielo donde están atesorados los recursos infinitos del Omnipotente. ¡Qué hermoso! Porque la oración es la llave. ¿Para qué nos sirve una llave? Para abrir. Y la oración es la llave que el Señor nos da, mis queridos hermanos, para que podamos abrir los almacenes del cielo, donde el Señor tiene atesorados grandes recursos. Y esos recursos, dice la hermana Juay, que son infinitos para cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es orar, platicar con Dios, creer en Dios. El apóstol Pablo también en Efesios capítulo 6, del versículo 18, dice de la siguiente manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Qué hermoso, mis queridos hermanos. Qué hermoso es cuando nosotros oramos en todo tiempo, cuando tenemos una comunicación directa todos los días con nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podemos formatear entonces nuestra forma de pensar y actuar? Comunicándonos, hablando con Dios mediante la oración. Pero también hay otro recurso que el Señor nos ha dejado, que nos ayuda en gran manera a cambiar nuestra forma de pensar, para renovar nuestro entendimiento. Y ese otro recurso, mis queridos hermanos, Jesús nos dio la respuesta, que la encontramos en Juan 5:39, que también he compartido este texto con algunos de nuestros hermanos a lo largo de esta semana, que dice: escudriñad pues las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo nuestro Señor Jesús. Así es, mis queridos hermanos, el segundo recurso que el Señor nos da para que nosotros podamos renovar nuestro entendimiento es el estudio de su palabra, la palabra de Dios. Y Jesús dijo que toda la Escritura dan testimonio de Él. Así es, la Biblia entera, mis queridos hermanos, nos habla de Cristo. Así como dice el himno, la Biblia nos habla de Cristo. Toda la Biblia, mis queridos hermanos,
nos habla de nuestro Señor Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos habla de Cristo. Y la hermana Juá en el Camino a Cristo en la página 88 dice: si deseáis conocer al Salvador, estudiad las Santas Escrituras. Así es. Si nosotros queremos conocer al Salvador, tenemos que leer las Sagradas Escrituras. Además, conocemos lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. Así es. La palabra de Dios es el medio que el Señor ha escogido para autorrevelarse a cada uno de nosotros, apreciados hermanos. Todo lo que necesitamos saber en cuanto a la voluntad de Dios se nos ha informado ya en las páginas de la Sagrada Biblia. Así es. El apóstol Pablo nos dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, ¿cómo podemos formatear nuestra forma de pensar y actuar? Orando y estudiando la palabra de Dios. Y quiero ir al último mandato en esta noche, porque el último mandato tiene que ver con la última parte del versículo, que dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El razonamiento de Pablo en Romanos capítulo 2, el versículo 2, que acabamos de leer prácticamente ya, lo lleva a decir que si la renovación de la mente ha sido hecha correctamente, el resultado será, que llegaremos a conocer la voluntad de Dios. Así es. Y esto no solamente debemos de verlo como un resultado, sino como algo, mis queridos hermanos, que debemos de asegurarnos de que siempre ocurra. En ese sentido, es un mandato. La nueva vida en Cristo no es algo que se nos da en un instante. No es algo que se nos da en un instante. Más bien debemos entenderlo como un proceso constante e ilimitado, que se va haciendo realidad en la medida en que conocemos la voluntad de Dios. Y más allá de conocerla, cuando la vivimos y también cuando la comprobamos. A eso muchos teólogos le llaman el proceso de la santificación. El proceso de la santificación. Conocer la voluntad de Dios es algo imprescindible para la experiencia cristiana, apreciados hermanos. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Acabamos de estudiarla hace unos momentos. Orando en todo momento, estudiando la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos y estudiamos todos los días, cuando nosotros consagramos nuestras vidas, sin duda alguna, que vamos a conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios, entonces es fácil. Solamente basta orar y estudiar, mis queridos hermanos. Pero más allá de conocerla, el mandato de Romanos capítulo 12, el versículo 2, el apóstol Pablo dice que debemos de comprobarla. Debemos de comprobarla. Comprobar la voluntad de Dios no solamente es obedecer una vez, a ver cómo me va, sino que tenemos que obedecer siempre y en toda circunstancia, creyendo que Dios siempre tiene la razón. Comprobar la voluntad de Dios es sustituir el ateísmo por una fe personal y profunda en el Dios creador de los cielos y de la tierra. Comprobar la voluntad de Dios, mis queridos hermanos, es rechazar la idea del mundo de que el dinero debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas o que podemos servir a Dios mientras nos dedicamos a vivir para las riquezas. En lugar de ello, nosotros creemos que no se puede servir a dos señores, así como lo dijo nuestro Señor Jesús. No podemos servir a dos señores a la vez, porque recordemos también que el amor al dinero es la raíz de todo mal. El amor al dinero es la raíz de todo mal.
Comprobar su voluntad, mis queridos hermanos, es cambiar el materialismo egoísta por un altruismo generoso, cuyo modelo fue Cristo mismo. Porque Él se dio a sí mismo por nosotros. Y no solamente eso, sino que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Comprobar su voluntad es cambiar el materialismo egoísta por un altruismo generoso, cuyo modelo es nuestro Señor Jesús. Comprobar su voluntad es también obedecer sus mandamientos. Es considerar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Comprobar su voluntad es guardar el sábado como muestra de que Dios es el dueño del tiempo, del mundo y de los que en él habitan. Comprobar su voluntad es creer que todo don perfecto viene de Dios y que nos fue dado para que nosotros lo podamos ministrar o administrar. Comprobar su voluntad, mis queridos hermanos, es ser fieles en la devolución de los diezmos de todos nuestros ingresos. Y comprobar su voluntad es ser generosos también, dando ofrendas a la obra de Dios. Comprobar su voluntad es cuidar nuestras relaciones, tratándonos siempre con dignidad y respeto. Y termino diciendo que comprobar la voluntad de Dios es poner al Señor siempre en primer lugar de nuestras vidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios. La persona que vive así, mis queridos hermanos, está experimentando una nueva vida, una vida muy diferente a la que viven las personas con los parámetros de este mundo, una vida que no vive alineada de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando nosotros experimentamos la voluntad de Dios, estamos experimentando una nueva vida, una vida diferente a la cual el mundo está acostumbrado. Por eso es que en esta noche yo les hago la siguiente invitación. ¿Desean ser transformados por el Señor? ¿Desean que sus vidas puedan ser cambiadas por nuestro Señor Jesús? No importa la condición en la cual nosotros nos encontramos o lo que hayamos hecho, porque Dios tiene el poder, mis queridos hermanos, de transformarnos. Dios tiene el poder de formatear nuestras ideas y nuestros pensamientos. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él y dejarnos guiar por Él. Que cuando estudiemos su santa palabra con oración, nos dejemos siempre guiar por el Señor. El Señor nos conoce y el Señor está dispuesto a ayudarnos. Él nos formó y Él nos puede transformar. ¿Deseas ser transformado en esta noche? Quiero terminar leyendo todo el versículo 2 de Romanos capítulo 12. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que este versículo, mis queridos hermanos, y lo que estudiamos en esta noche, pueda ser una realidad, porque mayordomía eso es un nuevo estilo de vida, es un estilo de vida, va más allá de lo que tal vez conocemos o va más allá de lo que tal vez nos han dicho. Mayordomía es un estilo de vida y el Señor quiere que nuestras vidas sean transformadas. Vamos a orar, vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos agradecerte, Señor, en esta hora de la noche por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ofreces tantas cosas que tu palabra dice que jamás han subido a nuestro pensamiento, jamás lo hemos imaginado ni oído. Tienes grandes planes para nosotros, Señor, pero ayúdanos para que podamos cada día salir victoriosos en este mundo. Ayúdanos para que cada día podamos formatear nuestros pensamientos, nuestras ideas y sobre todo que podamos hacer tu voluntad. Bendice a cada uno de mis hermanos de esta iglesia de Monumento, aquellos que están conectados por el Zoom, aquellos que nos ven por las redes sociales. Bendícelos y cuídalos, Señor. Y danos a todos la bendición de tener una agradable y bendecida noche.
No somos dignos, Señor, de pedirte todo esto, pero lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, les agradezco en estos momentos y los invito para que el día de mañana podamos participar juntos de otro hermoso tema. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz y bendecida noche. Con fuerte pregón, Dios llama a su pueblo, volveos a mí. No hay tiempo que perder, la mies es mucha, los obreros son muy pocos. Si este pueblo que mi nombre lleva se arrepiente del pecado, desde el cielo escucharé, mi poder derramaré. En comunión con el Espíritu Santo, una reforma en nuestro diario vivir. Señor, transforma nuestros corazones para ir. Nuestra misión es proclamar el mensaje y ser mayordomo de los bienes de Dios. Te entrego todo lo que tengo, lo que recibí. La tibieza, vivir en comunión, de rodillas ante Dios en oración. Esta es nuestra comisión. Este mundo que sin paz perece necesita conocer de Cristo. Mayordomo fiel yo soy, daré todo para Dios. En comunión con el Espíritu Santo, una reforma en nuestro diario vivir. Señor, transforma nuestros corazones para ir. Nuestra misión es proclamar el mensaje y ser mayordomo de los bienes de Dios. Entrego todo lo que tengo, lo que recibí. Lo devuelvo, lo comparto, lo dedico a mi Salvador. La mayor urgencia es de un pueblo que sea fiel ante Dios, aun se desplomen los cielos. Probadme ahora, dice el Señor, tu corona tendrás, siervo fiel sobre mucho. En nuestro diario vivir, Señor, transforma nuestros corazones para ir. Nuestra misión es proclamar el mensaje y ser mayordomo de los bienes de Dios. Entrego todo lo que tengo, lo que recibí. Lo devuelvo, lo comparto, lo dedico a mi Salvador. Lo devuelvo, lo comparto, lo dedico a mi Salvador.